En el estudio de Chilevisión Noticias. Ministra, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Carlos Greich. Sí, así es. Le pedí que pronunciara bien mi nombre porque es complejo, así que ya estamos. Vamos a hablar de varias materias, pero entre ellas el presupuesto marcado la semana. Vimos la cadena del presidente Boric y hay varios ejes que se destacan en esta aprobación del presupuesto. Pero claro, hemos hablado toda la mañana en este noticiero también y muchas veces lo hemos hablado de seguridad. Y ese es uno de los ejes que también nos preocupa. Y en ese sentido, preguntarle, ministra, respecto de este eje de seguridad, del aumento en el presupuesto, ¿cuánto influye en el devenir de los chilenos que están preocupados de este tema? Bueno, muchísimo. Es una de las prioridades de nuestro gobierno y que se expresa tanto en la agenda legislativa como en la ley de presupuesto, ¿no? Nosotros el año pasado dijimos que había que levantar, por ejemplo, una política nacional contra el crimen organizado que ya a la fecha está operativa, ¿cierto? Está funcionando en todas las regiones de nuestro país. Pero esto es porque necesitamos hacer que la agenda de seguridad ya no sea una agenda solo de un gobierno de turno o de un partido político o una bancada, sino que sea una agenda de Estado. Es decir, que involucre al Parlamento, al Ejecutivo, al Poder Judicial, a las policías, a los distintos servicios, Servicio de Impuesto Externo, aduana, es decir, que se ponga la prioridad en las distintas instituciones del Estado y que se coordinen para poder enfrentarlo. Y eso se expresa evidentemente en el aumento del presupuesto de la Nación. El año pasado aumentamos un 4,4%, fue un aumento histórico en ese momento, y este año aprobamos el presupuesto con un 5,7% de aumento para seguridad, que es el mayor aumento de los últimos 8 años. Y esos recursos van tanto para seguir fortaleciendo a las policías, queremos entregar 1.000 vehículos más policiales este año, y también fortalecer la labor de la investigación, es decir, el trabajo que hacen las fiscalías, porque de nada sirve que las policías trabajen de mejor manera en el territorio, detengan a los delincuentes y después se sienta que hay una impunidad por falta de capacidades, porque los casos son muchos y pocos los fiscales, etcétera. Entonces, el presupuesto, además de aumentar en global 5,7%, aumenta un 4,5% para la labor de fiscalía y crea 3 fiscalías en lugares donde no habían, en territorios más alejados. Y lo último es que aumenta también de manera considerable el presupuesto para realizar las expulsiones de migrantes que ingresan irregularmente y los que han cometido delitos en nuestro país. Sí, ahora, respecto de estas medidas, hemos visto, de hecho, en los últimos días el aumento de patrullas, una gran cantidad de patrullas además muy modernizadas en ese sentido, pero claro, siempre queda la duda respecto de quienes ocupan estas patrullas, quienes ocupan esta infraestructura que se va generando gracias a aumento de presupuestos. Y entonces es preguntarle también, ministra, respecto de la dotación de carabineros, si puede ser incluida eventualmente en un aumento de presupuesto, porque también allí hay una falencia y un punto débil que siempre se estaba mencionando. Así es. Bueno, a ver, lo primero es que con la dotación actual o con la cual nosotros ingresamos al gobierno, era muy baja, efectivamente, pero además esa dotación no tenía los vehículos en buen estado para poder usarlo. Entonces se les paraba el motor, tenían que mandar al mecánico, no estaban modernizados, no eran de la última, o estaban con un kilometraje ya que superaba las capacidades. Entonces tuvimos que renovar la flota vehicular para esa dotación y además incorporamos más funcionarios policiales en un proyecto de ley que aprobamos en el Congreso de nuestro gobierno para incorporar o reincorporar a exfuncionarios policiales a la labor. Y además estamos eliminando algunos requisitos absurdos para el ingreso a la escuela de carabineros, como por ejemplo el que personas con tatuaje no podían ingresar a la escuela. Esos requisitos los estamos eliminando para que más gente ingrese a la escuela y termine siendo parte del servicio policial. Entonces, sí, tenemos medidas que ya hemos implementado para aumentar la dotación, pero hay que seguir insistiendo en el llamado a ingresar a la escuela porque efectivamente hay territorios donde todavía la presencia policial es muy, muy baja. Entonces vamos en los distintos caminos, más y mejores policías, con mejor equipamiento, con mejor tecnología y también con mejor coordinación con otras instituciones y también con la PDI. En eso han estado trabajando al menos los consejos contra el crimen organizado y el plan, por último va a terminar, de Calles sin Violencia, que el jueves pasado se reforzó con esta estrategia más focalizada de intervención, donde un grupo de policías interviene algunas cuadras de un territorio donde existe la presencia
presencia de personas con alto riesgo de criminalidad y ya ha sido un éxito, al menos en la región metropolitana, en Antofagasta, y se va a extender en todas las regiones donde está este plan de intervención. Sí, ministra, a propósito del plan Calle Sin Violencia, bueno, hemos leído y hemos sabido de los propios carabineros incluso las cifras de resultados que han sido buenos para este plan, que han respaldado eventualmente ciertas políticas enmarcadas en este plan Calle Sin Violencia, pero le quiero preguntar por el consenso que hay en torno a este plan a nivel edilicio, por ejemplo, porque claro, a mitad de año veíamos unas encuestas que hacía incluso la MUCH, la Asociación de Municipalidades, y que decía que los vecinos, que ellos habían encuestado a sus vecinos y decían los vecinos no necesariamente veían un gran cambio en materia de seguridad, y entonces preguntarle si hay consenso a nivel político, a nivel de alcaldes también, que son en definitiva en sus territorios donde se ejerce este plan, para seguir implementando este plan Calle Sin Violencia y que está enmarcado entonces en el presupuesto. Bueno, sí, efectivamente. De hecho, tal es la valoración del plan Calle Sin Violencia, es que municipios han pedido ser incorporados a este plan. Ahora, el plan va a requerir siempre evaluaciones y mejoras. De hecho, el equipo que se anunció ahora en esta estrategia de focalización tiene que ver con la necesidad que han levantado los propios actores y particularmente los municipios de ir mucho más al barrio donde todos saben que hay problemas. Entonces, con el trabajo de los alcaldes, los mismos actores territoriales, las policías con estos equipos pueden de alguna manera tomar un control del territorio de algunas cuadras. No estamos hablando a veces de grandes extensiones de territorio, son unas cuadras que son más problemáticas y donde todos saben que están pasando cosas raras, ¿no? Y ahí las policías lo que hacen es actuar, intervenir y encuentran todo tipo de delitos. O sea, lo que pasó el otro día entre andar con armas blancas o armas de fuego, con algunas municiones, o estar traficando droga, etcétera. Entonces, o porque tenían controles pendientes, tenían controles de detención pendientes. Claro. Entonces, eso permitió efectivamente ya detener a varias personas en la región de Antofagasta y la metropolitana, y la idea es que siga operando de esa manera. Ahora, no es lo único. Nosotros, para mejorar la sensación de seguridad de la gente, para enfrentar este miedo que no es solamente respecto al crimen organizado, sino que al delito común, lo que estamos haciendo es recuperar los espacios públicos y las intervenciones de los barrios, de las plazas, demoliendo los narcomausoleos. Ahora pusimos urgencia a la ley de los funerales narco, para que no tengan que estar en estos recorridos, sino que fallece un narcotraficante y lo más rápido posible al cementerio y el funeral se hace ahí, ¿no? Como todos los chilenos, digamos. Claro, como todo, o sea, sí, como todos los chilenos, aunque hay caravanas y todo, pero en el fondo que la caravana, o sea, no se produzca estos tiempos extensos. No genera una alteración de la vida cotidiana. Bueno, pero ese trabajo, lo que yo quería decir, Carlos, es que se hace con los municipios, con los vecinos, las intervenciones en las plazas para recuperarlas, para llenarlas nuevamente de juego, es algo que se tiene que hacer con la comunidad y con los municipios. El gobierno no lo hace solo, pone los recursos, pero el pensar esa intervención requiere un trabajo más colectivo. Claro, es que yo le preguntaba por los municipios también, porque temprano en la mañana hablábamos con el alcalde de La Reina, y él ha decretado un estado de emergencia comunal y busca implementar una unidad que sea de vigilancia vecinal, donde los propios vecinos participen de esta labor de prevención de la delincuencia, porque dice el alcalde, en definitiva, la burocracia para obtener cierto apoyo del Estado en general y del gobierno en este caso, es muy largo para entonces generar resultados efectivos y la población sigue atemorizada. ¿Cómo usted evalúa estas medidas, por ejemplo, esta misma de hacer una unidad que permita hacer vigilancia de la delincuencia, pero por los propios vecinos? A ver, nosotros lo hemos manifestado ya en varias oportunidades que se nos ha preguntado, tanto el subsecretario Monsalve y me tocó también señalarlo a mí ayer. A nosotros no nos parece que se expongan a los vecinos y vecinas a situaciones de riesgo. Porque la sociedad civil no está hecha para combatir la delincuencia, son las policías, Carabineros de Chile, la PDI, a ellos hay que apoyarlo y fortalecerlo. No, el alcalde dice que es para vigilar, no para combatir. Claro, es que la vigilancia, hoy día, por ejemplo, hay distintas aplicaciones, hay encargados de barrio, de pasajes, que son vecinos y que en la medida que tienen una buena coordinación con los comités de seguridad a nivel municipal o con las policías, los jefes de cuadrantes, por ejemplo, ya eso se puede hacer. O sea, de hecho, en muchos barrios se hace. Los vecinos tienen WhatsApp, si ven algo raro a través de las cámaras o vieron pasar algo raro, deberían tener la conexión en algunas comunas, yo sé qué pasa, no sé si en el caso de La Reina, con el jefe de seguridad, ¿cierto?, con el encargado territorial. Algunos lo llaman enlace territorial del municipio en el sector y ahí obviamente pueden dar alertas, ¿no? Pero
poner a los vecinos como los vigilantes expuestos a posibles situaciones de riesgo, cuidado, ¿no? Porque aquí podemos acrecentar finalmente la sensación de inseguridad si un vecino termina siendo atacado o víctima de una confrontación con algún delincuente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mira, todas estas imágenes que se están mostrando, algunos de uso de armas de fuego, otros traficando, la idea es que justamente el plan Calle Sin Violencia lo que logra hacer es determinar con el trabajo, con los distintos actores, donde se producen permanentemente este tipo de situaciones. Estas imágenes están, la mayoría de ellas al menos, que hemos editado en este compacto, han sido registradas durante el desarrollo del plan Calle Sin Violencia. Exacto, eso demuestra que está siendo efectivo porque vamos justamente donde están los delincuentes. Y además, a propósito, habían creo que en lugares de centros comerciales, aprobamos hace poco la ley de seguridad privada, ¿no? Que busca regular todos los servicios de seguridad que contratan los malls, los eventos, y que no tenía ningún tipo de regulación respecto a estándares de capacidad de preparación de los mismos funcionarios. Y eso complementa obviamente la labor que hacen los policías, porque hay gente que está para eso, ¿no? Que tiene un contrato, que tiene la posibilidad de usar armas, que tiene una capacitación, pero esto trasladarlo a los vecinos nos parece un poco complejo, ¿no? Sí. La iniciativa debería ir por otro lado, y al menos lo estamos haciendo de esa forma, de fortalecer a las policías, las capacidades de seguridad del mundo privado y la disposición de recursos para mejorar, obviamente, toda esta capacidad logística. Sí. Ministra, quiero llevarla a otro de los temas que ha marcado la semana, y tiene que ver con las declaraciones que hizo el ex Ceremi Carlos Contreras en términos del caso Convenios, que dice que Presidencia recibe este informe donde se hablaba de estos convenios de la Ceremi con Democracia Viva, y que por lo tanto Presidencia tenía antecedentes en su mano para detectar este caso que finalmente estalla semanas después. Ya hemos escuchado sus declaraciones y las otras declaraciones también, el propio ministro Carlos Montes, pero en definitiva es preguntarle, a ver, si un ex Ceremi, si una ex autoridad establece de manera perentoria, dice, la Presidencia tenía este informe en sus manos, algunas pruebas debe tener, me imagino yo, no pasa por ser meras especulaciones. Bueno, por el momento son solo polémicas, y nosotros ya respondimos a través del propio abogado del jefe de asesores, muy claro y categórico en desmentir esa declaración, pero además no sacamos nada con enfrascarnos en esta situación, porque esto ya está en sede judicial. Ahí está siendo investigado, para eso están los jueces, los abogados, y esperamos que eso avance, ¿no? Ahora después hubo otra portada en los diarios sobre otro supuesto antecedente nuevo que no es. De hecho, el informe que se sostiene es un informe respecto al jefe de asentamiento. Sí. Ese informe fue el mismo ministro que lo puso a disposición en la Fiscalía de Antofagasta al segundo día que se supo todo esto, puso a disposición los correos, los informes solicitados, los informes entregados. Claro, o sea, todo eso está entregado por el propio ministro a el Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Esos antecedentes ya estaban en el fondo a la vista y se pusieron a disposición por en los entes donde se producen estas investigaciones, ¿no? Claro, lo que dice, lo que veíamos ayer en la segunda, es que este informe al que alude Contreras, el ex Ceremi, que está en la carpeta de investigación además, dice que el 18 de mayo Contreras había enviado un correo electrónico a las 6 de la tarde ese día, con copia a la ex subsecretaria Tatiana Rojas, y aparte de su gabinete, y al jefe nacional, hablamos de Ricardo Trincado, del programa de asentamientos. Y entonces, claro, ahí se refiere justamente a que se incorporaba a otras fundaciones al proceso de transferencia. Esos documentos, dice el ex Ceremi, estaban en poder de la Presidencia y finalmente no fueron revelados con antelación. Pues que vuelvo a repetir lo mismo, eso no es así, eso fue muy categórico el abogado, o sea, no, ya, pero no, es que pero esto ¿dónde queda esta? Eso lo determina la justicia al final, porque si se trata de quién le cree a quién, o sea, la justicia está para eso. Está bien, nosotros fuimos categóricos respecto a eso. Ahora, el informe que llega al Ministerio de Vivienda, y en este caso lo que salió ayer el jefe de asentamientos precarios, sí. Esos informes se conocían hace bastante, desde el primer momento. Entonces, la verdad es que se fueron todos entregados al Ministerio Público y a la Fiscalía. Si fue el propio Ministerio que puso toda esa información a disposición de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, la verdad, las polémicas
no van a resolver nada de esta situación. Bien, y porque mañana puede salir otro diciendo tal cosa, y vamos a estar permanentemente en una situación de polémica. Pero esos informes, insisto, el de asentamientos precarios, que tuvo una revisión administrativa, que después se pidió una revisión jurídica, todo eso se puso a disposición del Ministerio Público por parte del propio ministro Carlos Montes, y lo señaló en el Congreso Nacional, se señaló públicamente. Entonces, sí, es como hacer noticia de algo que ya estaba lo que pasa es sobre la mesa desde el primer momento. La cadena que se sucede y que uno va viendo que va siendo revelada, es donde van quedando algunos cabos que atar, y usted, claro, y dice la justicia es la que tiene que atar esos cabos. Pero claro, está el informe que dice Carlos Contreras que tenía presidencia. Sin embargo, entonces, aparentemente... Eso no existe. Ya, después, ¿quién se queda con ese informe? ¿La subsecretaria Tatiana Rojas, entonces, quién se queda? ¿No llega a presidencia y se queda ella con ese informe? Es que primero, la verdad es que no me puedo hacer cargo de todo lo que dice el ex Seremi. Eso está en manos de la justicia. Lo que yo puedo hacer es que todos esos antecedentes ya fueron conocidos. Ya. No es que se haya revelado algo que no se haya revelado antes. O sea, lo que está señalando, lo último que se señaló, porque el otro no es así. O sea, la presidencia no llegó nunca ese informe a presidencia. Pero todo lo otro tiene que ver con información que ya el ministro Montes señaló que existía, lo señaló en el Congreso Nacional, lo entregó a la Fiscalía, hacia el Ministerio Público. ¿Ustedes recuerdan cuando el ministro viajó a Antofagasta? Sí, que fue como el segundo o tercer día, viajó con sus equipos a la región de Antofagasta y llegaron con todos esos documentos, incluso ese informe que se señala de asentamiento precario y lo que solicitó la subsecretaria. O sea, todo eso ya se había dado cuenta de eso. Entonces, no se revela nada nuevo que el ministro Montes que no haya revelado ante el Ministerio Público y el Congreso Nacional. Y ahora solo un detalle. Cuando usted dice, en la prensa dijo, esto son especulaciones, esto puede ser una estrategia jurídica, lo estoy leyendo desde los medios, efectivamente aquí hay una intención eventualmente de opinar, ¿cierto? No, lo que nosotros no podemos es que, a ver, cada uno de las personas que están imputadas en un caso tienen sus abogados y tienen su propia estrategia jurídica. No estoy diciendo, obvio que tienen sus propios... como pasos que dar. Entonces no podemos meternos permanentemente a opinar sobre la declaración, que la filtración, que no sé cuánto, porque eso ya está en manos de la justicia. Entonces, la polémica en esto de verdad que es inconducente, porque además todo se ha entregado, ahí hay quien tiene que determinar finalmente el Ministerio Público, la veracidad de los hechos, las responsabilidades penales. Así funciona la división de poderes. Nosotros no podemos estar suplantando a la justicia en eso. El presidente Boric habló de decir ya basta respecto de la oposición, del actuar de la oposición, haciendo este mea culpa, ¿no? Esta autocrítica, porque dice, tal como nosotros lo hicimno, probablemente no debe hacerlo la oposición actualmente. Ahí hay distintas opiniones, si fueron o no, por ejemplo, una oposición obstruccionista en su tiempo. ¿Usted considera que fueron una oposición que actuó de esa manera, tal como dice el presidente Boric? A ver, yo separaría lo que dijo el presidente Boric de lo que dice la oposición en términos absolutos. ¿Pero usted comparte lo que dijo el presidente Boric? Yo comparto, o sea, efectivamente hay lo que dice el presidente es como, usted podrá decir que fácil es pedirle ahora a la oposición la total colaboración cuando fueron oposición nos criticaron duramente, y dice que en parte, o sea, hay cierta razón en eso. En algunos aspectos, y efectivamente, por ejemplo, de la agenda de seguridad, nosotros, yo recuerdo que aprobé como 17 proyectos y otros 9 rechacé, que fueron los que tuvimos que hoy día indicar para mejorarlo. O, por ejemplo, el tema de las acusaciones constitucionales, que en general yo creo que estaban bien fundamentadas, algunas quizás fueron excesivas. En fin, o sea, eso lo hemos comentado en varias oportunidades, ¿ya? El tema es cuándo se termina esta lógica de ser oposición porque sí, y empezamos a construir de conjunto, independientemente de las diferencias, acuerdos para pasar de la controversia a las soluciones, ¿no? Que es lo que espera la ciudadanía. Entonces, si porque los otros me criticaron duramente antes, yo voy a comportarme igual, entonces estamos reforzando que está bien
la lógica de la vendetta y de pasar cuenta y el ojo por ojo, diente por diente, y al final nos quedamos, como decía el dicho, si ojo por ojo todos tuertos, ¿no? Y quien pierde en eso no somos nosotros, no son los parlamentarios, es la ciudadanía. Sí. Entonces, en ese sentido, el llamado es como una invitación que hace el presidente. Es invitar a tener un poco de mayor generosidad a la oposición, no toda, porque hay algunos que han sido sumamente colaboradores, pero a tener mayor generosidad, no para con nosotros, sino que para con la gente. Sí, y en eso queremos destrabar algunas cosas que no se destraban. Con esto termino, Carlos. Sí. En seguridad, por ejemplo, la ley de inteligencia financiera para perseguir a los delitos de cuello y corbata. En pacto fiscal, el proyecto que necesitamos el acuerdo, no nos han dado el acuerdo, por ejemplo, para las normas anti-elusión tributaria a propósito del caso Hermosilla, que es un caso de corrupción muy grande, que mueve probablemente muchos recursos, y necesitamos que no haya más elusión tributaria ni actos de corrupción que por tener poder se pueden soslayar. Y además el proyecto, por ejemplo, para poder expulsar a los que están condenados por tráfico de droga, que está en el Senado y que tampoco hemos tenido acuerdos para avanzar. Esas son cuestiones obvias y que la ciudadanía también espera que podamos resolver. O el tema de pensiones. O sea, en el tema de pensiones llevamos el tercer intento y todavía no tenemos el acuerdo de la parte de la oposición para subir la PGU a los 250.000 pesos para tener un sistema de seguridad social. Sí. Ese es el punto de fondo que plantea el presidente Gabriel Boric. A propósito de la autocrítica, habían varias voces, pero además había una, por ejemplo, que me llama la atención y que a veces uno recoge también las opiniones en redes sociales o en la calle misma, y es bien coloquial esto que dice el propio diputado Jaime Naranjo, que dice: no le hace bien a la figura del presidente estar pidiendo disculpas constantemente. Es que el presidente es bien generoso siempre en estas cosas. Usted no es primera vez que hace una autocrítica, pero lo hace no pensando en su figura y en su liderazgo, lo hace pensando en el bien del país. Ese es el punto. Mire, en respecto a análisis de liderazgos presidenciales, está bien, pueden haber muchas opiniones y me parece sano que estén, pero pensando en cómo es el presidente, en esto lo que busca siempre es cómo logramos solucionar los temas. Aunque a mí me generen 2 puntos menos en la encuesta, o sea, al final de cuentas, lo que necesitamos es la colaboración de la oposición, porque no tenemos mayoría parlamentaria para presentar un proyecto que se apruebe inmediatamente, sino que necesitamos sus votos. Y entonces, ¿cómo ponemos en el centro la posibilidad de tener soluciones y acuerdos para que la gente vea realmente cambios? Y no es solo en materia de seguridad, porque uno podría decir que en materia de seguridad ya... Efectivamente, antes rechazamos proyectos porque a nuestro modo de ver estaban mal diseñados y tuvimos que, como gobierno, presentar indicaciones para mejorarlo y los sacamos adelante, como la ley de narcotráfico, crimen organizado, y tenemos una agenda legislativa, lo decía ayer el ministro Elizalde, de 40 proyectos de ley que ya despachamos del Congreso y van a ser 4 más a 44, un récord histórico en agenda de seguridad en materia legislativa. O sea, no es como que no lo estemos haciendo, pero hay cosas que no se están logrando destrabar en el Congreso, porque muchas veces nos enfrascamos solo en polémica, en solo la crítica y no en la contribución para que las vecinas y vecinos que se le acercan al presidente diciendo: ¿y las pensiones, presidente? ¿Y las pensiones? Puedan realmente el día de mañana tener el aumento de pensiones que estamos... Sí, ahora hay el trabajo también del gobierno de hacer gestionar también esto del diálogo en el Congreso, siempre se ha hablado de eso. Yo, Carlos, pero te voy a decir una cosa en esto, o sea, hemos cedido totalmente. Imagínense que el reforma tributaria nos rechazaron, presentamos pacto fiscal y aún así nos presentan crítica, o reforma de pensiones, bajamos del 6%, mostramos flexibilidad para bajar el monto para la cotización del empleador hacia el fondo de seguridad. Y lo último, en pacto fiscal y reforma tributaria sacamos el impuesto a los grandes patrimonios, que también nos pidieron. Entonces, flexibilidad y gestos del gobierno ha habido. El tema es que si vamos a tener esa misma flexibilidad y gestos de la oposición para destrabar estos temas tan importantes para el país. Ministra, a propósito de estilos, ya hablábamos del estilo del presidente Boric, de la autocrítica, también a la oposición y en general el clima político muchas veces habla del estilo de vocería. Y se ha hablado de su estilo de vocería, de qué es lo que quiere usted dejar como estilo de vocería en ese sentido en su trabajo. Mucho se ha hablado también, hay algunas críticas deslizan que para algunos temas usted lanza vocería y para otros temas está la ministra Toá, que sale al paso, y que entonces hay temas que usted no aborda necesariamente en esas vocerías. A ver, lo primero, las vocerías son un diseño colectivo. El sistema de vocerías es un sistema de vocerías que definimos en el comité político, con el presidente, y cada ministro o ministra juega un rol.
porque así funcionan los colectivos, como cuando uno ve, por ejemplo, un equipo de fútbol. Claro, cada jugador tiene un rol, pero funcionan de conjunto. Se comunican de conjunto. Entonces, lo primero es que, claro, la vocería de gobierno, y esto lo sabrán algunos voceros que cumplieron esa labor, tiene de dulce y a gras. Claro. Porque le toca comunicar cosas positivas, como también explicar cosas más difíciles. Es parte de su trabajo. Eso es parte del trabajo. Entonces siempre hay que equilibrar, porque uno tiene que comunicar también las buenas cosas del gobierno. O sea, el presidente hace anuncios, los ministros sectoriales hacen anuncios de proyectos de ley, de obra, etcétera, y hay que estarlo replicando permanentemente y reforzando desde la vocería, porque si no se diluye. Y además estar explicando los problemas, como convenios, así temas de seguridad, etcétera. Claro. O los temas internacionales también. Pero efectivamente, claro, hoy día tenemos mayor intensidad, eso depende de la contingencia. Quien asume mayor protagonismo en lo sectorial, porque la vocería no puede entrometerse en los temas técnicos específicos que le corresponden a los ministros sectoriales, porque si no sería como un multiministro. No, claro, y además porque una cosa es el ministro de Justicia o la ministra de Obras Públicas, que tiene conocimiento específico de los temas de proyectos de inversión en obras públicas, o el ministro de Hacienda, que es el ministro de Hacienda, ¿no? Pero lo importante es que siempre son diseños colectivos, y está bien, las críticas son legítimas, todos los voceros nos toca enfrentar eso, pero lo que yo puedo explicar desde el gobierno es que siempre todo eso tiene un diseño y una coordinación, y la vocería no es solo lo que se ve, hay muchísimo trabajo previo de recopilar rápidamente la información para poder responder una pregunta, porque lo que sí tiene este periodo de gobierno es que nos ha tocado cosas que están fuera de nuestras determinaciones. Uno, que cada año... A todos los gobiernos les toca lo mismo. No, pero hay una cosa que es distinta, que no le ha tocado a ningún gobierno. Todos los años de gobierno nuestro son años electorales. El primer gobierno que le toca que cada año hay alguna elección, o más de alguna. Entonces eso lo que produce en el clima del debate público es mucha mayor confrontación, porque los escenarios electorales marcan. Y lo segundo es que vivimos en un momento de mayor inmediatez de las comunicaciones, porque las redes sociales hoy día están mucho más expandidas, más medios. Entonces uno, por ejemplo, está a punto de dar una entrevista y sale una noticia que tienes que responder y buscar la información. Ministra, sobre pero su generación maneja mucho mucho mejor eso que las generaciones anteriores. Sí, mucho mejor, pero eso implica que el esfuerzo de recabar la información es todo mucho más rápido. Bueno. Es mucho más rápido, vivimos la sociedad de la inmediatez. Y a propósito les pasa también a ustedes los periodistas. Absolutamente, y a propósito de rapidez, tenemos algunos segundos, pero estábamos revisando también la campaña de correos, que ustedes también participan activamente, y nos imaginamos que llaman a motivar también en este mes de diciembre ya. Sí, es una campaña muy bonita. Esto fue una idea original de los trabajadores de Correos de Chile, una institución ya que es patrimonio de nuestro país, pero lo hicieron porque los niños empezaron a mandar carta a correos pidiendo regalos al viejito Pascuero, y los regalos van desde un juguete hasta una cena, un medicamento o algo para la casa. Son de verdad muy hermosas las cartas. Yo quiero invitarlas a participar. El año pasado fue una gran participación, esperamos que en este año no retrocedamos. Yo ya le mandé carta a todos los ministros, así que todos los ministros van a tener que patrocinar un sueño navideño. Yo también saqué mis cartas, pero esto tiene que ser algo del país en su conjunto, para que la magia de la Navidad la construyamos entre todos y todas. Bien, ministra, queremos agradecerle estos minutos de conversación, varios temas que todavía podemos seguir profundizando, pero obviamente los tiempos de la televisión son así es que le agradecemos. Sí, pero pasamos hartos temitas al menos. Sí, nos vemos, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, buen sábado. 11 de la mañana.